luego del choque de ayer entre el jefe nacional del PAN, Marco Cortés, y el gobernador Manolo Jiménez en Coahuila. El Partido Acción Nacional quedó fuera del convenio de coalición para las elecciones municipales en las 38 demarcaciones del estado. ¿Qué significa este rompimiento? Vamos a platicarlo con nuestro compañero y amigo Javier Garza, periodista, quien nos acompaña en el programa. ¿Cómo estás, Javier? ¿Qué tal, Pascal? Buenos días. Oye, pues históricamente el PAN y el PRI en Coahuila no han tenido muy buena relación, se unieron para la elección de gobernador, pero pues ahora han salido muchas cosas a relucir y ya se separaron de nuevo. Sí, habían superado las diferencias históricas para aliarse en la elección del año pasado con buenos resultados. Finalmente, la alianza gana la gubernatura y la mayoría en el Congreso local. Y hay aquí, creo que todavía algunas incógnitas, Pascal, que faltan por revelar. Digo, yo he estado tratando de despejar algunas dudas que tienen que ver principalmente con el rompimiento, no entre el PRI y el PAN, sino más bien entre el PAN local y el PAN nacional. El PAN local no quería esto. Yo ayer platiqué con varios cuadros dirigentes panistas y todos me manifestaron pues molestia con Marco Cortés por lo que veían como un intento de reventar una alianza en la que habían trabajado. Algunos me dijeron incluso que esto llevaba ya varios días cocinándose, antes de que se hiciera público, y que había algunos intentos de panistas locales en Coahuila, pues de atemperar a Marco Cortés para que no fuera a reventar la alianza. Entonces sí hay mucha molestia por lo que es el principal efecto práctico de esta ruptura, que es condenar al PAN a la irrelevancia. Ya hay una elección los comicios del 2021, cuya lógica fue precisamente lo que animó la alianza, que es que si el PRI y el PAN van separados, se fomenta un voto útil que favorece al PRI para frenar el avance de Morena. Y en el caso de Coahuila, por ejemplo, te pongo el caso de Torreón. Torreón lo ganó el PAN en 2017, lo volvió a ganar en una reelección en 2018, cuando se empataron con las elecciones federales, sacó el PAN más de 100,000 votos en 2018. En el 2021 la votación del PAN se cayó a 50,000 votos. ¿Por qué? Porque había un candidato del PAN, había un candidato del PRI, pero también había un candidato de Morena. Y en el intento por frenar el avance de Morena, muchos votantes panistas se fueron por el PRI. Entonces, pues aquí los panistas temen que pase lo mismo y que la votación se les vaya a desplomar. O sea, realmente ven que ya no hay ruta para adelante si no es en una alianza con el PRI. Ya, ¿qué podría estar en riesgo para los partidos de la alianza, que siguen actuando como alianza a nivel federal, pero que ya no son alianza en Coahuila? ¿Qué efectos podría tener esto? Creo que esa es también una de las incógnitas, Pascal, que está por verse todavía cuál va a ser el impacto de esto local en lo nacional. O sea, parecería a lo mejor pues que absurdo que la alianza a nivel nacional pudiera estar amenazado por lo que pasa en un estado, ¿no? Incluso por lo que pasa en un municipio, como es el caso de Torreón, porque pues acuérdate que todo esto empezó con el reclamo de Marco Cortés de que el gobernador Manolo Jiménez Salinas no estaba respetando un supuesto acuerdo de que el PAN iba a postular al candidato de la alianza en Torreón, incluso por encima del actual alcalde Román Cepeda, que estaría buscando la reelección y que por lo mismo pues parece una carta más segura para la alianza. Se puede ir separados en la alianza, en la elección local y juntos en la elección federal, eso también pudiera ser. El pacto entre el PRI y el PAN era también la repartición de los 8 distritos electorales en Coahuila. Iba a ser un reparto que favorecía mucho al PRI. Se iban a postular ahí 5 de los 8 y el PAN iba a poner a 2. Entonces no sabemos todavía cuál va a ser el efecto. Otro efecto que tuvo, pues es que también reveló algunas de las componendas, ¿no?, que se hicieron en la alianza,
en donde se pactaron cosas que no tienen nada que ver con lo electoral. Entonces Marco Cortés pues también balconeó a los panistas locales como los beneficiarios de notarías públicas, de oficialías del registro civil o de cargos en el gobierno estatal como parte de la alianza, ¿no? Entonces revela como toda una red de componendas a las que el PAN habría entrado justamente para ir en esta alianza, y que el PRI también había cedido para que ellos pudieran postular al candidato a gobernador. Hasta notarías salieron a relucir ahí como parte de la negociación, ¿no? Sí, notaría la ratificación de un magistrado del Poder Judicial, oficialías del registro civil, o sea, cosas que no tienen nada que ver con una elección, y que a lo mejor, pues, no sé si fue sin querer queriendo, pero pues Marco Cortés involuntariamente está revelando una red de tráfico de influencias, ¿no? Claro, claro. Entonces, un componente importante de lo que hemos visto, tú dices, es un enfrentamiento entre el PAN nacional y el PAN coahuilense. Sí, digo, las reacciones que yo estoy midiendo hoy de parte de algunos cuadros y dirigentes, pues es, digamos, en términos bastante molestos contra Marco Cortés. O sea, ellos, sí, digamos, que conociendo mejor cuál es la situación local, el PAN local está perfectamente consciente de que Marco Cortés ahorita los está condenando a la irrelevancia. Porque si ellos postulan candidato y se divide el bloque opositor en la elección municipal, va a pasar lo mismo que en el 2021, ¿no? Que es el voto útil de panistas que se van a ir a votar por el candidato que tiene las mejores posibilidades de ganar. Y eso implicaría que el PAN que ha gobernado el municipio de Torreón pudiera olvidarse de eso, ¿no? Claro, o sea, prácticamente incluso estarías hablando de un dígito, de votaciones de un dígito, que el PAN Ajá. se pudiera caer, ¿no? Con el impacto que tiene todo eso, por supuesto, en prerrogativas y en otras cosas dentro de la campaña. Digo, ya de por sí el año pasado la votación del PAN se cayó considerablemente porque en la boleta de la coalición, muchos a la hora de cruzar el cuadro con Manolo Jiménez, cruzaron el cuadro que venía del PRI, no el del PAN. Entonces la votación del PAN se cayó como a 6%, fue muy pobre, y eso les costó mucho por ejemplo, en prerrogativas, en spots de radio y televisión, no pudieron meter ningún diputado plurinominal al Congreso. Entonces, parece ser que ahora estaban tratando de rescatar, ¿no?, algo de lo que perdieron el año pasado. Pero lo cierto aquí es que Marco Cortés, la sospecha pues de los panistas locales es que Marco Cortés estaba utilizando a Coahuila como una ficha en otro tipo de negociación más grande, ¿no?, que ya es a nivel nacional, de la cual no saben de qué se trata, y que prácticamente estaba utilizando a Coahuila como una moneda de cambio. Oye, ¿qué tan cierto es? Porque ahí se trabó la discusión que este acuerdo que se reveló, pues su implementación tenía que ver con que el PAN alcanzara cierto nivel de votación. Eso fue lo que dijo el gobernador Manolo Jiménez, que estaba sujeto a que el PAN tuviera 20%, y como te comentaba, pues me sacó mucho menos. Tuvo seis. Marco Cortés dice que nunca se hablaron de porcentajes. Sin embargo, el tipo de documento que publicó ayer Marco Cortés habla de una especie de acuerdo muy informal. O sea, el tono de la hoja, del documento que sacó es muy informal, parece casi escrito en una servilleta. Digo, habla, por ejemplo, de la ratificación de Bernardo con magistrado, ¿no? O sea, pues qué Bernardo, parece ser que se trata de Bernardo González, que es un exdirigente panista que ya había sido ratificado como magistrado del Poder Judicial. Pero a lo que voy es que tiene un tono muy informal. Entonces, pues podemos también de aquí deducir que en esas discusiones informales, ¿no?, en donde no estaban acordando nada, digamos, que fuera legalmente aplicable, pues en algún momento se pudo haber discutido el tema de los porcentajes, solamente que no se puso en papel. Bueno, Javier, entonces queda por verse si en los distritos electorales federales y en la senaduría van a ir juntos, ¿verdad? Sí, digo, en el convenio de coalición que ya habían registrado, ya se había incluso anunciado cómo se iban a repartir Sí. las posiciones. Claro que todo eso puede cambiar, ¿no? Porque no sabemos todavía cuáles van a ser las ondas
de choque que lo que acaba de suceder en Coahuila va a tener en el resto de la alianza. Bueno, Javier, estaremos atentos y te agradezco mucho que me hayas tomado la llamada. Feliz año. Te mando un abrazo. A la orden, Pascal. Igualmente, feliz año. Te mando un abrazo. Gracias, gracias. Ahí está Javier Garza desde Torreón, Coahuila.